La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje. Y con ustedes, nuestro pastor David Moreno. Dios, vamos a abrir entonces, hermanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 4 del libro de Romanos. Me gusta siempre refrescar la memoria para que usted, hermanos, vea continuando la secuencia de lo que está sucediendo en este capítulo. La intención, hermanos, de Pablo cuando escribió la carta de los Romanos, la carta a los Corintios, la carta a los Efesios, la carta, hermanos, a los Tesalónicos, hermanos, no fue la intención de que leyeran un verso nada más. La intención es que leyeran toda la carta. ¿Por qué mandaba estas cartas Pablo? Porque quería solucionar ciertos problemas que estaban sucediendo en ciertas iglesias. Y en este problema, hermanos, en este caso había un problema específico en Roma de ciertos judíos que habían infiltrado una doctrina de depender de la ley, infiltrar la ley en la gracia. Por ejemplo, la intención de Corintios, hermanos, cuando Pablo manda una carta, fue arreglar ciertos problemas específicos. Por ejemplo, tenían un desorden en los dones, tenían un desorden, hermanos, tan grande en Corintios, que Pablo manda una carta para arreglar esos problemas. Cuando le escribe a los tesalónicos, hermanos, manda una carta para solucionar, por ejemplo, que muchos creían de que ya se habían quedado, que se estaban muriendo y Cristo no había venido. Entonces la intención, hermanos, de Romanos es una secuencia y es importante que nosotros entendamos todo el libro de Romanos. Decía al principio que Romanos es, hermanos, el quinto evangelio para muchas personas. Grandes hombres han cambiado su vida, hermanos, cuando estudiaron el libro de Romanos, se le quitaron los religiosos, Martín Lutero, hermanos, muchos hombres cambiaron, hermanos, porque Romanos les trajo ¿cómo le diré? Un panorama diferente. Por ejemplo, Martín Lutero era un hombre, hermanos, supersticioso, que tenía tantos problemas, que los sacerdotes le huían cuando se iba a confesar, hermanos, porque se iba y ya iba por la puerta y se acordaba de cierta cosa, hermanos, que no lo había confesado y se regresaba a confesarlo y decían, ahí viene Martín otra vez. Y el problema, hermanos, que por ejemplo en Romanos, en el capítulo 7, vamos a encontrar, hermanos, por ejemplo, que Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo pecaminoso? Hermanos, entendiendo de que tenemos una batalla bien grande en este cuerpo, que la ley de Dios la podemos sentir nosotros en nuestros cuerpos, hermanos, que estamos en contra de Dios, que nuestro cuerpo va a otra dirección. Pablo dice, mi espíritu en verdad quiere, pero mi cuerpo a veces no quiere. Y yo creo que eso lo experimentamos todos nosotros. En este capítulo, en el verso 1 en adelante, hermanos, Pablo toma dos personajes, tomó a Abraham y tomó a David. ¿Cuál era lo que Pablo quería demostrar? Que la salvación del hombre ha sido por la fe nada más, y que ha sido por la justificación de Dios y no ha sido porque algo nosotros lo merecemos o porque nosotros, hermanos, hayamos querido agradar a Dios. Nosotros nunca hemos agradado a Dios. Capítulo 3 de Romanos dice que nadie busca a Dios, que no hay ninguno bueno, dice. Entonces, en el capítulo 4, verso 1 en adelante, Pablo toma a David y toma a Abraham. Abraham, que estaba antes de la ley y que por la gracia de Dios lo llamó. Y a David, que estaba en la ley, un hombre, hermanos, que tuvo tantos problemas que usted lo conoce, que por ejemplo, hermanos, pecó de muchas maneras, cometió crímenes, fue un mal padre, hermanos, cometió adulterios, cometió muchas cosas, hermanos.
David merecía la muerte por la ley, pero David, hermanos, se aferró en la fe y fue justificado en la fe de Jesucristo, o en la fe, hermanos. ¿Sabe usted entender estas dos cosas que Pablo está enseñando, hermanos? Que todo el mundo se ha salvado, ha sido por fe. Noé se salvó por fe. Todos los hombres que caminaron en la vida, hermanos, uno de los ejemplos más grandes que tenemos es Hebreos capítulo 11, hermanos, los héroes de la fe, que caminaron, hermanos, por la fe, creyéndole a Dios, y yendo obstáculos tras obstáculos. Entonces nos quedamos aquí, hermanos, en el capítulo 4, en el verso 16 y el verso 17. Quiero leerle, hermanos, el 15, el 14 y el 15, para que entendamos un poquito dónde nos quedamos. Desde el 13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Okay? No fue por lo que Abraham hizo, sino porque Dios se lo dio. Dice verso 14, porque si lo que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anula la promesa. O sea, si hubiera sido solo para los judíos, entonces no se necesita fe. Porque hubieran dicho, bueno, somos salvos porque Dios nos escogió. No se necesitaba fe. Pero verso 15 dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Explicaba yo, hermanos, que nosotros nunca nos dimos cuenta que éramos ilegales en este país hasta que nos empezaron a pedir la green card, ¿verdad? Para todo, la green card. Y hermanos, nos dimos cuenta que hay un problema, ¿verdad? No se puede sacar licencia, no se puede hacer muchas cosas. Entonces, ¿cómo sabemos? Porque hay una ley que nos aplican. ¿Cómo sabemos que somos pecadores? Porque hay una ley de Dios que nos dice que somos pecadores. La ley es mala, la ley es buena. La Biblia dice que la ley es pura y que es santa, pero que la ley nos salva. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley me dice mi condición de vida, cómo estoy yo. La ley me dice, hermanos, que yo estoy mal delante de Dios. Si usted peca, es porque usted sabe que traspasó la ley. Usted se da cuenta, hermanos, bien fácil. Mire, cuando usted va a 80, hermano, va para todos lados, va a vigilar, porque sabe que va quebrantando la ley. Y dice, ¿dónde está el policía? Y se compra su radar, se compra todo, va, y de todas maneras lo agarran a veces. Entonces, así es en Cristo. Nosotros nos damos cuenta, hermanos, que estamos mal. Vamos a entrar entonces al verso que nos corresponde, verso 16 al 17. Por tanto, dice, es por fe que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para los que de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Verso 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchedumbre delante de Dios, quien creyó, al cual da vida a los muertos, llama las cosas que no son como si fueran. Gloria a Dios, damos gracias y yo le voy a suplicar que incline su rostro y le damos gracias al Señor. Padre, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú, Padre, nos des el entendimiento de poder entender tu palabra, Señor amado. Padre Santo, abrimos nuestro corazón en el nombre de Jesús para que tú, Señor amado, bendigas, Padre, la palabra, Señor, ya es pura, es santa, pero para que no podamos nosotros entenderla, Señor, y yo poderla expresar. En el nombre de Jesús, amén. Pablo, hermanos, recalca que otra vez que esto es por la fe, que es, hermanos, por la gracia, que no es por las obras, sino es por lo que Dios ha hecho. Mire, gracia es la soberanía de Dios. ¿Qué es gracia? Algo que Dios da. ¿Qué hizo usted para recibirlo? Nada. ¿Qué hizo Abraham para recibir el llamado de Dios? Nada. ¿Qué estaba haciendo él? ¿Estaba buscando a Dios? No, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 23 que nadie busca a Dios. Entonces, ¿Abraham estaba buscando a Dios? No. ¿Usted cuando vino a la iglesia, usted estaba buscando de Dios? No, nadie estaba buscando a Dios, porque nadie busca a Dios. El ser humano no busca a Dios.
Pero hay un Dios, hermano, que está poniendo en nuestro corazón una conciencia de que necesitamos acercarnos, hermano, de buscar a Dios. Unos, hermanos, a veces buscan la iglesia para satisfacer esa angustia pecaminosa que tienen en su vida, hermanos, y se sienten relajados cuando vienen a la iglesia porque sienten como que ya le pagaron a Dios, hermano, con ir a la iglesia. He oído gente que dice, no, pues yo voy a la iglesia y por eso se sienten bien. Hermanos, el ir a la iglesia no nos hace cristianos. Usted podrá ir todos los días a la iglesia, hermanos, y eso no lo hace cristiano. ¿Qué es lo que lo hace cristiano a usted, hermanos? Es empezar a vivir una vida y creerle a Dios y vivir en la justicia de Dios. Amén. La fe no es otra forma de salvarse. No, hermanos. La fe es el regalo de Dios que Dios nos ha dado a nosotros, hermanos, para que nosotros le creamos. Nosotros no teníamos fe. Dios tuvo que ponernos fe a nosotros para que nosotros le pudiéramos, hermanos, creer. La fe es algo que Dios mismo pone en nuestros corazones. Vamos a ir aquí a Efesios capítulo 2, verso 8, por favor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahorita me lo lee, hermana, en la otra versión. Si usted entendió, dice, y esto no es obra de vosotros, sino es don de Dios. ¿Qué quiere decir don? Regalo, gracias. Ok, entonces la fe dice, no es ni ninguna obra suya, dice, esto se lo regaló Dios. Hermano, quiere decir que cuando usted vino a Cristo ni fe tenía. Es más, ahora tal vez espero que tengamos un poquito de fe. ¿Qué le dijeron los discípulos a Cristo? Aumentanos la fe. ¿Y Jesús qué pidió? ¿Qué tamaño dijo que teníamos que tener de fe? ¿Y cómo es su fe? No me va a decir que es como una roca, hermano. Tal vez no llega ni a... ¿Cuál es la otra semilla? Pues si hermano, imagínense que la mostaza es tan pequeña, hermana. O sea, ya sería algo más. ¿Cómo dice en esa versión, hermana? Ustedes han sido salvos porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Es más, pudiéramos dejar de predicar esta noche. Porque con esto, hermanos, tenemos. Nadie estaba buscando a Dios. Dios le regaló la salvación a usted. Y le puso esa fe a usted. Hermano, la salvación no es algo porque usted hace méritos. Es porque Dios nos la regala. A veces nos adueñamos, hermanos, de privilegios que Dios nos regala en la vida. A veces somos pastores o maestros. Hermanos, Dios nos regala cosas y nos sentimos, hermanos, dueños de esos regalos que Dios nos ha dado. No, hermano, yo no pudiera predicar si Dios no me hubiera regalado lo que Él me regaló. Si yo estoy aquí, hermano, es porque Dios puso esa gracia, ese talento, esa misericordia para poder hacerlo, hermano, y no porque yo me lo merezca. Inteligente no soy, porque ustedes son mucho más inteligentes que yo, hermanos, muchos de ustedes. Es más, muchos de ustedes han estudiado mucho más que yo, hermanos, entonces me lo puso porque tengo habilidades. ¡No! ¿Por qué me lo dio? Yo no sé. Hasta ahorita, hermanos, no entiendo ni por qué me lo dio. Es pura misericordia de Dios. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pausita. ¿Quién le produjo esa idea y esa gana de buscar a Dios? Usted un día se levantó bien motivado y dijo, hoy como que quiero buscar a Dios. ¿Sabe que usted muchas veces Dios le ha puesto en su corazón que busque a Dios y no lo hace? ¿Cuántas veces Dios le tuvo que poner en su corazón que buscara una iglesia, hermanos, y que se congregara y usted no lo hacía? Yo me escondía de los cristianos. Cerraba las cortinas, hermanos, y le decía a mi esposa, cállate. Por si hay alguna casualidad, tal vez nos parecemos, ¿verdad? Y apagaba las luces, hermano, y que se vayan, que se vayan. Pero Dios todavía estaba buscando mi puerta, hermanos, por su misericordia de Él. Él pone el querer, Él pone el deseo en el corazón del hombre, hermano. No es algo que a usted se le produjo. ¿Qué más dice, hermana? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Por su buena voluntad de quién? De Dios, no la suya, hermano.
por la buena voluntad de Dios. Ahora, ¿qué hace esto entonces, hermano? ¿Dónde quedó lo religioso del hombre? ¿Dónde quedaron los méritos de cada ser humano? ¿Dónde queda, hermanos, lo que yo hago? Le dije la vez pasada, si nosotros hacemos buenos méritos, es porque debe de ser nuestra naturaleza hacerlo. No para agradar a Dios, sino porque las buenas obras que nosotros hacemos, hermanos, es porque ese es nuestros frutos que deberíamos de dar como hijos de Dios. Debemos de tener amor, debemos de tener paciencia, misericordia, todas esas cosas, hermanos, es porque no para que nos hagan mejores personas, sino porque deberíamos de ser como cristianos, producir esos frutos delante de Dios. Como una persona, hermano, que tiene mangos y va a ir a buscar en el árbol, va a ir a buscar mangos, no va a buscar piñas, ¿verdad? Va a decir, bueno, ¿dónde están las piñas? Sembró mango. Entonces, usted como cristiano debe dar frutos de un cristiano, no de un mundano, ¿verdad? Entonces, pero como las buenas obras no lo salvan a usted. Cuando Abraham creyó a Dios, hermanos, él era un idólatra. La promesa que él era, hermanos, el padre que iba a ser el padre de todas las naciones, hermanos, íbamos incluidos nosotros. No le dijo vas a ser padre de una nación, sino padre de muchas naciones. Vamos a ir aquí a Génesis 17:5, por favor. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Amén. Miren, hermanos, por muchedumbres, el cual da vida, entonces dice, a los muertos. Hermanos, en esta versión, miren el verso 17. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchedumbre, de mucha gente delante de Dios, quien creyó, al cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Abraham había experimentado, hermanos, en primer lugar, en gran magnitud, hermanos, sentir esa muerte física en su cuerpo. Sentirse ya un hombre casi como muerto, hermanos, y siguió creyéndole a Dios. Más adelante vamos a ir entendiendo, por ejemplo, hermanos, nosotros nos sofocamos, nos desesperamos en ciertas situaciones, en cambios y ciertas cosas, hermanos, por ejemplo, cosas que vienen y cómo van a suceder y nos preocupamos y hacemos un problema tan grande en nuestra cabeza, hermanos, cuando nos damos cuenta, nosotros no tenemos la solución. El único que la tiene es Dios. Abraham se vio, hermanos, metido en un problema bien grave. Él quería un hijo, él necesitaba un hijo. Dios le había prometido un hijo. A la edad de 65 años, Dios le prometió un hijo. Llegaron casi los 100 años, hermanos, y no había hijo. Pero, ¿sabe qué, hermanos? Su cuerpo ya estaba casi muerto. ¿En qué pensaba más Abraham? ¿En seguir viviendo o en la muerte? ¿Sabe usted, hermanos, que a la edad de 18 años, hermanos, el joven no piensa en la muerte? A la edad de los 45, 50 años, hermanos, ya la gente ya está pensando en la muerte, que tiene que arreglar su vida. A la edad de los 30 usted piensa en comprar casa, en comprar. A la edad de los 60 usted dice, ya estoy más para allá que para acá. ¿Verdad? Y que empieza a hacer otras decisiones. A la edad de los 18, 20 años, hermano, ¿qué piensan? En la escuela, su futuro. Hermano, a la edad de 60 años ya no piensa en el futuro uno. Piensa, hermanos, en su retiro y arreglar su vida bien delante de Dios, porque ya está casi un pie para allá que para acá. Y Abraham estaba más para allá que para acá. Entonces, él estaba casi como muerto. Véngase Hebreos 11 al 12, por favor. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Casi como muerta estaba Sara, estaba Abraham. Hermanos, yo sé que Abraham se preocupó, Sara tal vez más que Abraham. Dijo, Dios nos prometió un hijo y no hay nada. Ya pasaron más de 30 años, le dijo, y no hay hijo. Hermanos, a veces usted dice, ya pasaron 2 años y no me he casado.
Y después está ahí que quiere divorciarse, ¿va? Dices, ¿por qué me casé? Entonces, hermano, espere el tiempo de Dios, ¿va? Espere el tiempo de Dios. Dios tiene soluciones, hermanos. Él tiene, hermanos, en la mano, qué es lo que va a hacer. A veces, hermanos, nos desesperamos con cosas tan pequeñas. Me acuerdo de un muchacho que venía conmigo, hermanos, y me decía, yo me quiero casar con fulana, y desesperado, hermanos. Y le digo, ¿y qué tal si te dice que no? Hermano, me dice, no, es que me tiene que decir que sí. Imagínense. No es, hermanos, el tiempo de nosotros, es el tiempo de Dios. Dios le dijo, te voy a dar un hijo, vas a ser padre de muchedumbres, el hermano Arquímedes lo leyó. Hermanos, y pasó el tiempo, se empezó a envejecer. La viejita dice que ya pasó fuera del tiempo. ¿Qué quiere decir, hermano? Ya no existía. Hermano, ya no existía nada. Imagínense usted conmigo, hermano, aquella viejita toda arrugada ya a los casi 100 años, hermano, dando de mamar. Eran más pellejos que pechos los que tenía esa señora, hermanos. Usted va a decir qué imaginación la del pastor, ¿verdad? Pues es la realidad, hermano. Pero ahí Dios, hermanos, sacó una promesa y de ahí Dios, hermanos, estaba en la mente de usted y estábamos en la mente todos nosotros. Porque por medio de esa promesa, hermanos, venía una bendición para nosotros. Dios no se olvida cuando Él dice algo, hermanos, Él lo cumple. Y nosotros lo único que tenemos es creerle. Abraham le creyó, hermanos, aunque ya estaba casi muerto, pero él dijo, Dios lo dijo, yo no sé cómo le va a hacer. No existía el ADN en ese tiempo, hermanos, ni nada de eso, pero él dijo, yo sé que lo va a hacer. Y eso es lo importante, hermano, que usted le crea a Dios. Verso 18, hermanos, al 21. Véngase aquí conmigo, el 18 al 21. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Él creyó, hermanos, cuando las esperanzas se le terminaron, agarró más esperanzas. ¿Qué pasa cuando a usted se le terminan las esperanzas? Se acabó, pero él no. Esperanza contra esperanza. Y dice verso 19, y no se debilitó en la fe. ¿Qué pasa? ¿Qué es debilitarse en la fe, hermano? Perder la fe. Empezar a buscar soluciones por otro lado. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, a la esterilidad de la matriz de Sara, hermanos, una mujer totalmente estéril. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció. Esto es algo que nosotros debemos aprender. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esto es importante. Él le creyó a Dios. Dijo, Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. ¿Sabe que si Dios le ha prometido la salvación a usted, Dios lo va a salvar? ¿Cómo lo va a llevar, hermanos? Yo no sé. Aquí vamos a ver 7 características, hermanos, de la fe. Él creyó, dice, en esperanza contra esperanza. Esperanza, hermanos, es algo, en la definición, cuando desde el punto de vista, hermanos, humanos, no existe en absoluto alguna base. Hermanos, entonces usted ya empieza a perder la esperanza. Cuando ya no ve bases y dice, aquí se acabó todo. Usted para creer en algo necesita tener una base. Y Abraham ya no tenía bases. La señora ya estaba grande. Él ya estaba grande. Él no podía hacer nada. Pero dice que fue de esperanza sobre esperanza. Le creyó a Dios, hermanos. Estaba mirando ahí que no miran bien ahí perdón. Le creyó a Dios. Segundo, hermanos, la primera es, él le creyó
con esperanza. Segundo, no se debilitó en la fe. ¿Qué es lo más importante, hermanos? Nosotros no perder la fe, no debilitarnos. Muchos de nosotros hemos pasado épocas donde se nos debilita nuestra fe, ¿sí o no? Sí, nuestra fe decae, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestra fe va mezclada con las promesas de Dios y con las ideas personales y con cosas que están alrededor de nosotros. Nuestra fe no debe de ir filtrada, hermanos, con otras ideas. Debe ir pura de Dios nada más. Porque si le infiltramos ideas de nosotros, hermanos, le infiltramos lo que nosotros le creemos y le vamos a agregar, entonces, hermanos, ya no es una fe pura. Debilitarse en la fe es permitir que la doble ánimo, hermanos, empiece a destruir nuestra vida. La creencia de Abraham, hermanos, Pablo está hablando aquí, es que, hermanos, este hombre tuvo que esperar más de 25 años para empezarle, para verlo, ¿cómo dice? Ver los resultados, hermanos, de Dios. Y a veces nosotros, hermanos, queremos ver resultados ahorita mismo. Más en este mundo donde vivimos, hermanos, donde usted viaja, hermanos, a veces hasta 1 hora a su trabajo, aquí tal vez no, pero todo es rápido, hermano, entonces todo lo queremos rápido. Usted cocina un burrito en 5 minutos, hermano, come rápido, pasa por el drive-thru, hermano, y estamos acostumbrados que todo es rápido, y Dios debe ser rápido con nosotros, hermanos, porque debe ser como el McDonald's que nos dé las cosas rápido. Y no es así, Dios no trabaja así. Dios trabaja como Él quiere. ¿Por qué? Porque primero, hermanos, quiere prepararnos a nosotros para que podamos entender, hermanos, los propósitos de Dios. La Biblia nos habla, de hermanos, de que Abraham haya sido, no nos habla, hermanos, que haya sido testigo, hermanos, por ejemplo, de eventos, por ejemplo, que haya tenido fe, hermanos, por ejemplo, como eventos, hermanos, que nos explique la Biblia, por ejemplo, que Abraham tenía una gran fe, hermanos, que levantaba enfermos. ¿Hemos visto eso en la Biblia? ¿Que Abraham haya hecho eso? Que Abraham, hermanos, levantó muertos. Que Abraham, hermanos, haya abierto ríos. Que Abraham haya abierto los cielos. ¿Verdad que la Biblia no nos habla nada de eso? Al contrario, la Biblia lo que nos dice, hermanos, es que tenía una gran fe. ¿Pero qué hizo Abraham? Lo único que hizo es creer, hermanos, a una promesa tan grande que le hizo Dios. A veces los hombres de ahora, hermanos, se quieren creer que tienen mucha fe, hermanos, y que levantan muertos y que hacen tantas cosas de estos hermanos. Miren, estaba viendo un show hace poco, hermanos, porque no se le puede llamar otra cosa más que show, de un muchacho que según era ciego, hermanos, era ciego, y en una campaña donde habían miles de gente, este muchacho proclamaba, hermanos, que había sido sano. Y después, hermanos, pasaron fotos de este hombre haciendo deportes y ciertas cosas, hermanos, extremos, donde no era un ciego. ¿Por qué lo hizo, hermanos? Para manipular a la gente. Hace años vino un muchacho aquí a la iglesia donde él me dijo que en una campaña en México, hermanos, le habían pagado a él, creo que $50, hermanos, para que fingiera que estaba enfermo y que Dios lo había sanado. Benny Hinn, hermanos, el programa 2020 le comprobó de gente, hermanos, que llevaba a él, que según estaban en sillas de ruedas, hermanos, y que salían sanos y levantaban las sillas, y le dijeron que por qué hacía eso. ¿Sabe qué fue su respuesta? Dijo, es que yo lo que quiero es inyectar una fe en la gente, y que al ver a estas personas, esta gente alabe a Dios y ellos se animen también a levantarse. Y sí, hermanos, en ese momento la adrenalina corría por las personas, hermanos, al ver a aquellas personas que se paraban, y ellos también se paraban, hermanos, pero adivine qué sucedía después. Se les iba la adrenalina, hermanos, y en su casa volvían a la misma condición. ¿Fue milagro de Dios? No, fue motivación que el hombre hace. Fe no es truco. Fe es caminar firme. Fe no son payasadas.
Fe, hermanos, es caminarle firme a Dios, creyéndole que cuando vienen los obstáculos sobre nosotros, hermanos, nosotros vamos a seguir sobre la misma dirección, no vamos a cambiar de carretera, vamos a seguir en el mismo camino. Eso no quiere decir, hermano, que la fe le va a apartar todos los obstáculos a usted. No, ¿quién le dijo eso? ¿Cómo murieron todos los hombres de Dios teniendo fe? ¿Y cómo murieron? Como mártires. ¿Tenían fe? Ahora los hombres de fe de ahora dicen de que porque usted no tiene fe, usted no tiene un buen carro, porque usted no tiene fe, usted no tiene dinero, porque usted no tiene fe, hermanos, no tiene todas estas cosas. Eso es mentira. Eso no es lo que la Biblia está hablando. Vamos a ir aquí a Génesis 22, 1, 5, por favor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó, y de mañana, muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Mire, hermanos, ¿qué hubiera pasado con usted y conmigo? Batalló mucho, esperó mucho para tener un hijo. Y ahora, hermanos, viene y le piden a su hijo que lo den en holocausto. ¿Qué hubiera hecho usted? Mamás que son hermanos que protegen a sus hijos como leona, ¿le habrá contado Abraham a Sara, hermanos? ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que no. Le ha dicho, mija, ahorita venimos con mi hijo, vamos a ir a pasear por ahí. Yo no sé qué le debe haber dicho a Sara, la Biblia no nos dice, hermano, pero ¿por qué se lo pidió a Abraham y no a Sara? Porque las mujeres son emocionalistas, hermanos. ¿Por qué Dios no llama a una mujer como pastora sino a un hombre? Porque la mujer es emocionalista. Imagínense una mujer que llega peleada con su marido, hermanos, y a predicar. ¿Ah? ¿Y usted cree que el pastor a veces no viene, hermanos, que haya discutido con su esposa y viene a predicar? No, hermano, pero tiene que venir uno firme, apartar las cosas de un lado, los problemas, y a lo que viene uno. Y una mujer no puede eso. Cuando viene, hermano, va a venir casi a desgreñar a todo el mundo aquí, porque por la emoción que va a traer. ¿Verdad? Y por eso Dios no le dijo a Sara, le dijo al papá, Abraham, le dijo, mira, tú me lo vas a llevar. Tercero, hermanos, dice que su cuerpo estaba ya como muerto, casi, hermanos, de 100 años. Entonces la fe, hermanos, no le importó a Abraham, hermanos, que su cuerpo ya estaba casi muerto. Tampoco eso, hermano, hizo que su fe disminuyera. Él siguió creyendo. Él siguió creyendo, hermanos, gloria a Dios. Cuarto, la esterilidad de Sara. Había un problema con la esterilidad de Sara. Hermanos, y él dijo, bueno, yo no me voy a ir a casar con otra mujer. ¿Qué hubiera hecho otro hombre? Esta vieja no me da hijo, me voy con otra, ¿verdad? Pero no es lo que hizo ¿cómo se llama? Abraham. Dios le dijo que con Sara le iba a dar hijos, hermanos, y con Sara le iba a dar hijos. Ella era la de la promesa también. Entonces, hermano, no vino y fue a buscar otro matrimonio. Véngase aquí, Génesis 18, 11, por favor, al 14. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Una pausita, hermana. ¿Qué está hablando ahí de la costumbre de las mujeres? ¿Qué entiende usted? Eso, ¿qué más? Hermano, ya había llegado al punto donde como mujer
ya no deseaba un hombre. Se le había parado ya, hermanos, sus menstruaciones, más aparte, hermanos, el deseo de estar con un hombre, y a una edad que llega, hermanos, que la mujer ya no tiene esos deseos tampoco. Entonces esta mujer ya estaba escapish, mano, se le había terminado toda la maquinaria. A ver, hermana. Verso 12. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Hermana, ¿me lo podía leer en el otro lenguaje? Solo unos versos para que veamos qué es lo que, cómo lo dice en ese lenguaje, hermanos. Verso 11. Abraham y Sara ya eran muy ancianos, y Sara no estaba ya en edad de tener hijos. Así que ella se rió y dijo entre dientes, eso sería muy bonito, pero mi esposo y yo estamos muy viejos para tener un hijo. Hasta ahí, hermano. Mire, ya estaban tan avanzados, hermanos, que ya no había nada de ellos, hermanos, ya había pasado. Él no vaciló, hermanos, y él de todas maneras siguió firme, hermanos. Mira, Hebreos 11:11, por favor. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Gloria a Dios, hermanos, le creyó a Dios. ¿Era mujer de fe Sara? Por supuesto que sí. Hebreos 11:1, por favor. Mire, hermano, esto está de memoria, yo creo que se lo pueden ustedes. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿En qué versión me lo leo? Versión cerebral, ¿ma? Es la convicción de lo que no se ve. No se ve. Hermano, fe no es tener, ¿cómo se llama? Tener bases. Fe es creerle a Dios. O sea, yo le creo a Dios, pero yo necesito ver algo. ¿Por qué la gente, hermanos, le hace más fácil arrodillársele a una imagen, a un ídolo, hermanos? ¿Por qué? Porque están mirando y sienten, hermanos, que ese ídolo los puede ayudar. Quinto, hermanos, se fortaleció entonces en la fe, demostró tener una gran confianza, hermanos, en la promesa de Dios. Y lo leo, hermanos, en Hebreos 11:1, que, hermanos, él creía, de todas maneras, hermanos, que Dios iba a lograr hacer lo que iba a lograr. Hermanos, ¿por el fuerzas de Abraham? No, por las fuerzas de Dios. Número 6, él daba gloria a Dios. Hermanos, aunque las cosas vayan en contra de usted, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Y qué es lo que hacemos cuando las cosas van mal? ¿Qué más? Culpamos a Dios. Decimos, en el mundo me iba mejor. Tenía hasta mis fichas ahorradas cuando yo ahora nada. Parezco gato pelado, no tengo nada. Hermanos, se nos empiezan a ir las esperanzas. Daba gloria a Dios, hermanos, aún cuando la fe parecía, hermanos, desaparecer. La fe piadosa, hermanos, glorifica a Dios. ¿Cuál es la fe piadosa? Aquella que vienen las cosas en contra de nosotros, pero nosotros continuamos firmes. ¿Cómo fue la fe de Daniel? Él sabía que lo iban a meter a la fosa de los leones. Y de todas maneras, él le creyó. Mira, vamos a ir aquí al libro de Daniel, capítulo 3, versos 16 al 18, por favor. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mire, estos hombres valientes, hermanos, habían puesto un decreto que tenían que arrodillarse ante una imagen, hermanos, que habían puesto. Y ¿sabe qué? Estos estaban tan confiados
tenían una fe que Dios lo iba a sacar del horno. Hermanos, eso es tener una fe loca. Eso no debilita, eso, hermanos, es no debilitarse en la fe. Imagina que le digan a usted, hermano, reniegue, dele la espalda a Cristo. Usted ahorita dice, no, bien valiente. Me platicaban una vez, hermanos, hermano Gonzalo, dice que llegó unos guerrilleros, hermanos, llegaron a una iglesita y dijo, todos los que son cristianos, dijo, aquí. Y todos los que no son cristianos, acá. Hermanos, el pastor, la esposa y quizás, hermanos, el pastor al ver a la esposa dijo, pues me voy con ella, se fueron, hermanos, y temblando ahí. Y unos empezaron, no, pues a mí me invitaron para allá. No, si yo es primera vez que vengo para allá. Y hermanos, y este guerrillero dijo, bueno, mátenlos a todos ellos, dijo, porque ellos no tienen fe. Dejen a ese hombre que tiene fe. Hermano, a veces la fe nos puede traer a traicionar a nosotros y hasta traernos la muerte por no tener fe. A veces, hermanos, cometemos locuras cuando perdemos la fe. Empezamos a buscar soluciones en nuestras vidas y no descansamos. Porque creemos, hermanos, que nosotros tenemos las soluciones en nuestras manos. Y las cosas nos empiezan a ir mal. Porque no dejamos que Dios actúe en nuestra vida. Nosotros tenemos las soluciones en nuestras manos, de acuerdo a nosotros. Estos hombres dijeron, Dios nos va a sacar. Y usted conoce la historia, hermanos. El rey dijo, ¿cuántos echaron? ¿Que no fueron 3? Dijeron, sí, pero hay 4. Dice la Biblia, hermanos, que aquellos hombres que los echaron ahí murieron, porque el fuego los alcanzó a ellos, hermanos, y los otros andaban caminando en el fuego. Dice la Biblia, hermanos, que si usted pasa por el agua no se va a mojar, si pasa por el fuego no se va a quemar, hermanos, pero cuando usted tiene fe, la fe es la que nos va a llevar al cielo, la fe en Cristo. Y acuérdese que al principio hablamos, no es una fe, hermano, que usted se la ganó, es algo que Dios puso en usted para que usted le crea a Dios. Todo lo ha hecho Dios, Dios le regaló la salvación, Dios le regaló la fe, hermano. Entonces lo único que tiene que hacer es seguirle creyendo a Dios y crecer en esa fe, que no se debilite en esa fe. Y por esa fe, hermano, usted va a llegar a hacer grandes cosas por la voluntad de Dios, no por la necesidad suya, sino por la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque usted se convierte en un instrumento de Dios, hermanos, y no en un instrumento suyo, sino en un instrumento de Dios. Abraham se convirtió, hermanos, en padre de la fe. ¿En qué se puede convertir usted? Tal vez, hermanos, en el padre o la madre que engendra a sus hijos, hermanos, la fe que usted tiene. Pero si nos ve, hermanos, que nosotros vacilamos en la fe, ¿qué va a hacer con nuestros hijos, hermanos? Que somos gente que vacilamos muy fácil en la fe. Hechos, por favor, 27, 21. Solo vamos a terminar estos versos y vamos a seguir porque tenemos la Santa Cena. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Tal vez usted no conoce la historia, otros sí. Pablo lo llevaban prisionero a César, hermanos, y iban en el barco y les agarró un huracán. Aquel huracán, hermanos, empezó a azotar
a tal grado que aquella gente, hermanos, se querían matar. Pablo les dice, ¿saben qué? Dios me habló que lo único que se va a perder aquí es el barco, pero las vidas no. ¿Usted cree que todos sabían nadar ahí? ¿Pero qué pasó con los que no sabían nadar? Dios tiene solución para todo, hermanos. Unos salieron en tablas, otros, pero Dios dijo, ninguno se va a perder. Hermanos, cuando su fe es grande, los que están alrededor alcanzan una bendición. Estos hombres no tenían fe, pero Pablo sí tenía fe, y por la fe que Pablo tenía, hermanos, los demás alcanzaron. Cuando usted es una mujer, un hombre de fe, hermano, su familia va a alcanzar, hermano, a esas bendiciones, los que están alrededor de usted, hermano. Por eso no vacilemos, hermanos, en la fe. Crezcamos en la fe, hermanos. Jesús regañó a los discípulos, hombres de poca fe. Muchas ocasiones les dijo, hombres de poca fe, como nos dijera a nosotros. Cuando nos, hermanos, achicamos a las circunstancias, cuando vienen en contra de nosotros, hermanos, que la migra y tantas cosas, hermanos, que vienen en contra de nosotros. Miren, usted siga creyéndole a Dios. Fíjese que hay gente, hermanos, molesta que va a quedar Trump o que va a quedar, hermanos, Clinton. Y, hermano, que quede quien quede, el gobernador suyo es Cristo, hermanos. Él es Dios. Él rige esta nación, hermanos. Él tiene el control de esta nación. Que nos van a sacar, que nos saquen. Sirve que vamos a predicar a otro lado. Vamos a ir a El Salvador a predicar. Voy a ir a Guatemala también, ¿no? Nuestra bendición no está en que queden, hermanos, de presidente. Nuestra bendición viene de Dios. Mira, hay cuánta gente yo conozco, hermanos, que no tienen papeles y viven mejor que los ciudadanos. Conocí a un muchacho, hermanos, que no tenía papeles, manager de la Wells Fargo. ¿Cómo le hacía? Yo no sé. Hay gente, hermanos, que no tienen papel, con dueños de compañías. Lo que lo hace a usted, hermanos, es crecer, es creerle a Dios, hermanos, y tener una fe en Cristo. No fe en lo que usted quiere creer, sino fe en Cristo Jesús. No es lo que tenga ni lo que no tiene, sino es por lo que depende usted de Dios. Dios quiere bendecirlo, Dios lo va a hacer, hermanos. ¿Y quién va a detener esa fe? Nadie. Él, hermanos, se la va a seguir dando. La sexta era, hermanos, que estaba, dice, convencido de que Dios era poderoso. Hermanos, Abraham le creía a Dios y él estaba convencido. Hermano, ¿está convencido usted en lo que cree? ¿Está convencido usted? Porque si no está convencido, hermano, entonces somos como los que somos llevados de un lado a otro. ¿Qué es lo que nos hace ser convencidos en algo, hermano? Poner nuestras anclas, poner, hermano, nuestras bases en Cristo, en la doctrina. Hermano, ¿cuánta gente está insegura, hermanos, en su salvación? Que si usted no se bautizó 3 veces, 3 veces, hermano, usted no es salvo. Una vez me dijo un hermano, ¿se acuerda usted fecha, hora y día que usted recibió a Cristo? Le dije, no. Entonces usted no es salvo, me dijo. ¿Y por qué? Porque uno se tiene que acordar la fecha, me dijo. Y le dije, no, pues yo ya no me acuerdo. ¿Usted se acuerda? Yo solo me acuerdo de aquel momento. Día, hora, no me acuerdo. Me acuerdo del lugar, me acuerdo del predicador, me acuerdo que estaba predicando, pero no me acuerdo de lo demás. No me acuerdo. Hermano, no es por lo que usted hace. Muchos están preocupados si son salvos, si son bautizados solamente en Jesús. No, es que yo soy bautizado en Jesús, entonces no estoy salvo. ¿Quién le dijo eso? No, usted no está bautizado bien porque usted está bautizado en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Entonces usted no es salvo. ¿Quién le dijo eso? ¿Es la salvación en el bautizo? ¿En qué es nuestra salvación? La fe. Porque nuestra salvación es por la gracia en Cristo Jesús.
No, que usted no es salvo porque no diezma. ¿Quién le dijo eso? Entonces, ¿compramos la salvación o qué? No. La salvación, el diezmo es porque, hermano, usted le ha creído a Dios, pero no es porque usted le esté comprando a Dios. No, que usted no es salvo porque usted no usa velo. Entonces, ¿el velo lo va a salvar? ¿Es más grande el velo que Cristo? No, que usted no es salvo, las mujeres, porque usan pantalones. ¿Quién le dijo eso? Hermano, la gente tiene tantos problemas, hermanos, para entender a Dios. ¿No dijo la hermana ahí? Es regalo de Dios. No es regalo que usted se lo mereció. ¿Es algo que usted hizo? No, no es algo que usted hizo. Es algo, hermanos, que Dios decidió salvarlo. ¿Cuándo decidió Dios salvarlo? Antes de la fundación del mundo. No existía la tierra. No existía nada. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Cristiana Vino Nuevo les da las gracias por escuchar este precioso mensaje. Esté pendiente de los próximos mensajes. Esperamos les sea de mucha edificación. Y recuerde que si usted se encuentra en Reno, Nevada, nos puede visitar en el 2400 West 7th Street. Bendiciones para usted que nos escucha.